una alegría poder estar acá una vez más, poder saludarlos. Tenemos un sábado maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Vamos a estudiar, mis hermanos, en esta mañana un tema muy especial que titula de la siguiente manera: el crimen y los resultados de la falsa educación. Como usted sabe, hay una verdadera educación, pero también hay una falsa educación. ¿Qué es educación? Educación sencillamente es aprendizaje, enseñanza, y todos nosotros somos educados, ya sea por el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, o el otro maestro en este mundo que se hace llamar el maestro, ¿no? Satanás, el enemigo. Es muy importante, mis hermanos, que podamos comprender la ciencia de la verdadera educación. Así que para comenzar con este estudio, los invito a que nos pongamos de rodillas y podamos hablar con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, estamos, Señor, tus hijos en este momento, prestos a escuchar tu voz. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude a comprender tu santa palabra, el mensaje que tú tienes, Señor, para nosotros. Y nos ayudes, por favor, no solo a comprenderlo, sino también a practicarlo, a vivirlo, a compartirlo, Señor. Suplicamos, por favor, que tu presencia sea en medio nuestro, en cada hogar, en cada casa de nuestros hermanos que están viendo también la transmisión. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y con seguridad que nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos tomar decisiones para vida eterna, debemos prepararnos para la crisis que se acerca, el pequeño tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, están muy cerca. Y el mensaje de la verdadera educación precisamente es para que nosotros lleguemos a recibir la corona de la vida eterna. El mensaje de la educación es para que nosotros estemos preparados cuando nuestros nombres sean llamados por la lista, ¿no?, en el cielo, en el juicio investigador, y seamos hallados justos. El tema de la ciencia de la verdadera educación precisamente es para que cada uno de nosotros esté preparado para el tiempo de angustia y podamos salir victoriosos. Que cuando llegue el examen final para el pueblo de Dios, salgamos aprobados. Amén. Ese es, mis hermanos, el propósito, el fin. Vamos a ver cuál es el propósito de la falsa educación. Lo que Satanás quiere, ese falso maestro, ¿no?, el enemigo. En el Foro Económico Mundial, hace un tiempo atrás, salió un video donde decían esta frase muy llamativa: no tendrás nada y serás feliz. Hablando de la Agenda 2030 y los planes que tenían con la humanidad. En las redes sociales se llenó de comentarios, ¿no?, en contra de ese video, y decidieron pues quitar el video porque era muy explícito aquellos objetivos que ellos querían lograr. No tendrás nada y serás feliz. Al final es el objetivo de la Agenda 2030. Es el objetivo de ese falso maestro, el enemigo, que el mundo entero no tenga nada, pero tenga placeres, tenga los beneficios de este mundo, tenga muchos reconocimientos, sin embargo, pierda la vida eterna. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere la falsa educación, que nosotros nos perdamos, que no tengamos la vida eterna. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo nos llama vez tras vez al arrepentimiento, a un cambio, a una reforma,
a que nos preparemos como pueblo de Dios, hagamos la diferencia y no seamos educados por Satanás, sino por el verdadero Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama vez tras vez para que entremos a esta verdadera educación y no la falsa educación que el mundo ofrece. ¿Cuál fue la escuela en el Edén? ¿Cómo era la escuela en el jardín del Edén? ¿Quién era el maestro? Nuestro Dios, ¿no? El maestro. ¿Cuál era el libro de texto, de estudio en el jardín del Edén? La naturaleza, la creación de Dios. Ese era el libro de texto. ¿Quiénes eran los estudiantes? Los alumnos, Adán y Eva, ¿no? La humanidad. ¿Y quién y dónde era el lugar, el aula que Dios utilizó para educar a sus hijos? Precisamente el jardín del Edén, en medio de la naturaleza, en medio de su creación. Y ese plan original que Dios nos muestra en el Génesis es el que el Señor desea al que nosotros seamos introducidos en ese lugar original de educación, en el campo, alejados de las ciudades, alejados del mundo y siendo educados por nuestro Señor en el campo, mis hermanos. ¿Usted en algún momento escuchó el mensaje del campo? Si no lo escuchó, lo invito a que por favor estudie, lea los libritos de la ciudad al campo, de la ciudad a la vida rural, el manual médico misionero, puede leer consejos sobre agricultura, bastantes materiales que el Señor nos dejó para que nosotros comprendamos el mensaje de la vida en el campo. Debemos salir de las ciudades de manera planificada. El Señor quiere que volvamos a la dieta original, una alimentación saludable. En el jardín del Edén no había muerte, por lo tanto, la alimentación era saludable, ¿no? Con granos, frutas. Y de igual manera, mis hermanos, en el tiempo en el que vivimos, el tiempo del fin, debemos volver a esa dieta original, pero también debemos regresar al plan original de Dios en el modo de vivir, en el campo, en la naturaleza. Partiendo de ese concepto, mis hermanos, vamos a leer el versículo en Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, dejamos de lado el consejo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, y hacemos nuestra propia voluntad. Cavamos cisternas rotas, donde aparentemente nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, tranquilos, en medio de las ciudades, haciendo nuestra propia voluntad. Sin embargo, esa autocomplacencia, esa falsa seguridad, cuando llegue la crisis, mis hermanos, cuando llegue el examen final, ahí es donde veremos las consecuencias, el resultado de dejar de lado el consejo de Dios, dejar de lado la obediencia a lo que Dios nos dejó y hacer nuestra propia voluntad. Consumir o hacer cisternas rotas, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, y dejar de lado lo que Dios nos dice que hagamos, cómo nos preparemos. Dejamos de lado la verdadera educación y preferimos ser educados por el mundo, ser educados por ese falso maestro que es el enemigo. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sido educados por el enemigo. Hemos entrado en ese falso sistema de educación. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros que salgamos del falso sistema de educación y entremos a la verdadera educación. En Mente, Carácter y Personalidad dice: ahora como nunca antes
necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Si este es el precio del cielo, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? Mis hermanos, cuán importante es conocer este tema de la verdadera educación. Si no logramos entender este tema de la verdadera educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Qué importante es conocer el asunto de la verdadera educación, la ciencia de esa verdadera educación que Dios nos dejó en su palabra. Conocemos muchas verdades, la verdad acerca del infierno, conocemos la verdad del Santo Sábado, los mandamientos, conocemos la verdad acerca del don de lenguas, la verdad del estado de los muertos, conocemos muchas verdades, pero en la gran mayoría, dentro del pueblo de Dios, ignoramos esta gran verdad que es la verdadera ciencia de la educación. Y tristemente, al ignorar esta gran verdad, cuando llegue, mis hermanos, el examen final, pues no habremos estudiado, no habremos estado preparados y seremos hallados faltos. Tristemente, vamos a reprobar el examen. El Señor nos llama a que entremos a la verdadera educación, entendamos cuán importante es este mensaje de la verdadera ciencia de la educación. Como nunca antes debemos comprender cuál es la verdadera ciencia de la educación. ¿Tiene algo que ver con el mensaje de los 3 ángeles, la verdadera educación? Por supuesto que sí. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 135, dice: sabemos que hay escuelas que dan oportunidades para instruirse en las ciencias, pero queremos algo más que esto. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no pueda ser borrada por el error que abunda por doquier. El mensaje del tercer ángel es verdad, la luz y poder. Presentarlo de manera que produzca las debidas impresiones en el corazón debe ser la obra de nuestras escuelas, tanto como de nuestras iglesias, del maestro como del ministro. Los que aceptan puestos de educadores deben estimar cada vez más la voluntad revelada de Dios, tal como la presentan clara y notablemente Daniel y el Apocalipsis. ¿Cuál es nuestra misión, mis hermanos? Prepararnos para el encuentro con nuestro Dios y preparar también a otros para ese día. Preparar a otros, mis hermanos, para el cierre de la gracia, para los eventos finales. Ese es el mensaje del tercer ángel, de los 3 ángeles. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. Nuestro mensaje como pueblo de Dios es de prepárate para el encuentro con tu Dios. Ese es nuestro mensaje. La verdadera educación es la verdad, dice la cita. Y el mensaje del tercer ángel es la verdad. En otras palabras, la ciencia de la verdadera educación es el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que el Señor quiere que comprendamos. Quiere que nos preparemos, que presentemos este mensaje de manera clara y notablemente como está descrito en Daniel y en Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que sucede hoy, queridos hermanos? Tristemente,
escuchamos bastantes mensajes de paz y seguridad. Tristemente hoy desechamos el mensaje de la verdadera educación y preferimos escuchar mensajes de esa falsa educación. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 220, dice: mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros, cuando llevan un mensaje de vida o muerte. Los ministros están dormidos, los miembros laicos también, y el mundo perece en el pecado. Dios ayude a su pueblo a despertarse, a despertarnos del sueño espiritual. Es lo que el Señor nos llama, a que estemos despiertos, que entremos a esa verdadera educación. La educación, mis hermanos, en el hogar, mire esta cita, es impresionante. Conducción del niño, página 17. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es, pues, la escuela del hogar. La educación comienza desde el vientre, ¿no? La madre es la encargada de educar al niño, al bebé, desde el vientre. Desde el vientre, mis hermanos, una responsabilidad sagrada la que lleva los padres. Y si nosotros no comprendemos el asunto de la verdadera educación, cometeremos el error de que nuestros hijos y nosotros mismos seamos educados por Satanás, por instrumentos que el enemigo va a utilizar. La pregunta es, ¿quién es mi maestro? Como estudiante, como alumnos, ¿a quién tenemos como maestro? ¿A Dios o al enemigo? ¿Cuáles son nuestras prioridades en esta vida? ¿Realmente quiero tener la vida eterna? ¿Realmente quiero ser salvo? ¿Quiero ser educado por nuestro Señor? ¿Quiero aprender lo que el Señor nos dejó? ¿O prefiero hacer mi propia voluntad y ser educado por el mundo? ¿Cómo era la educación en el pueblo de Israel? ¿Quiénes educaban a los niños? Los padres. Los padres eran los encargados de educar a los niños. Habían escuelas en el pueblo de Israel. Con el tiempo, el pasar del tiempo, existieron la escuela de los profetas, ¿no? Donde se preparaban a los niños jóvenes para que sean obreros en la viña del Señor. La escuela de los profetas. Pero cuando los padres tenían a sus hijos, a los niños, eran ellos los encargados de instruirlo en la niñez, a los niños, los padres. Ellos tenían y tienen esa gran responsabilidad de ser los maestros, de educar, de instruir, de enseñar a sus hijos. Y como ya sabemos en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino y cuando fuere mayor no se apartará de él. Deuteronomios capítulo 6, ¿no? Repetirás estas palabras a tus hijos cuando estés en casa, fuera de casa, las escribirás en las puertas, en todo lado. ¿Instruirlos en qué, mis hermanos? En el temor al Señor. Instruirlos con temor y temblor para que ellos comprendan el plan de salvación, para que ellos no solamente vivan esta vida terrenal, sino más bien prepararlos para la vida eterna. Esa era la gran misión de los padres. ¿Quiénes eran los que cazaban a esos niños que eran instruidos en su niñez, en su juventud? Iban donde el pastor y el pastor era el que los casaba, el sacerdote casaba, unía en matrimonio. No, ¿quiénes los casaban a sus hijos? Los mismos padres. Ellos casaban a sus hijos
porque ellos sabían qué instrucción les habían dado. Ellos, incluso con oración y todo, podían aprobar, ¿no?, que una pareja se una. Ellos eran los maestros, los padres, mis hermanos. Los niños deben ser educados por sus padres en la niñez. ¿Cuál es el verdadero objetivo, el propósito de la verdadera educación? Patriarcas y Profetas dice, el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Ese es el objetivo principal de la verdadera educación. Restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Y cuál es el objetivo de la falsa educación? El propósito de la falsa educación es implantar la imagen de Satanás en el alma. En eso se resume, mis hermanos, el plan de la salvación. En eso se resume el conflicto de los siglos entre el bien y el mal. ¿A quién vamos a reflejar en nuestra vida, en el carácter? ¿A nuestro Dios o al enemigo? Pregunta, ¿cómo era la educación en el pueblo de Israel? ¿En los hogares o los enviaban a los colegios cuando eran niños? Ya con el tiempo surgió la escuela de los profetas, ¿no?, con el profeta Samuel. Él inició la escuela de los profetas. Pero antes de la escuela de los profetas, los niños eran educados en sus casas, en sus hogares. ¿Dónde fue educado nuestro Señor Jesús cuando era niño? ¿Lo enviaron a la escuela, que vaya allá a pasar clases? ¿O quién lo educó a nuestro Señor Jesucristo? Sus padres. Ellos lo educaron en su casa. ¿Dónde vivía nuestro Señor Jesucristo? Alejado de la ciudad, en ese plan original, como en el jardín del Edén, ¿no?, en el campo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuáles eran sus materias? Hacía agricultura, ayudaba a su padre, ¿no?, en la carpintería, hacía actividades manuales, predicaba, se instruía en la palabra. Y de igual manera, queridos hermanos, en la escuela de los profetas, esa era la instrucción. ¿Qué materias llevaban? Música, llevaban construcción, llevaban la materia del aprendizaje del Pentateuco y también hacían agricultura. Los preparaban de manera completa, integral, porque la verdadera educación tiene un desarrollo no solamente en las facultades mentales, sino también en lo físico, en lo espiritual. Es integral la verdadera educación. Engloba todas las áreas de nuestro ser, físico, mental y espiritual. Mientras que la falsa educación solamente se enfoca en lo mental. Tienes que memorizar, tienes que saber fechas, tienes que ser capaz, inteligente, culto. Pero si estoy enfermo, si vivo en pecado, no interesa. Lo importante es ser reconocido ante los demás porque tengo una capacidad mental. La falsa educación. Siempre hemos escuchado, mis hermanos, desde nuestros padres, en mi caso, que nos decían, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Esa idea, mis hermanos, es parte de la falsa educación. Satanás se ha encargado de educar al mundo entero, incluso al pueblo de Dios, haciéndoles creer, pensar que teniendo conocimiento de las distintas ciencias, podemos estar encima de nuestro prójimo, necesitamos reconocimientos y todo lo demás, pero ese es un gran engaño. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿nuestro Señor Jesucristo fue a la escuela de los rabinos cuando Él ya era joven? ¿Por qué no fue a ser un fariseo, un doctor de la ley?
¿Por qué no lo enviaron sus padres a la escuela de los rabinos, a nuestro Señor Jesucristo? Porque, mis hermanos, todo eso era parte de la falsa educación. Nuestro Señor Jesucristo fue educado en su casa, en su hogar, con sus padres, en el temor del Señor, en las cosas prácticas, en las profesiones prácticas. Nuestro Señor Jesucristo no fue a la escuela de los rabinos, porque ya estaba contaminada esas escuelas con la tradición de hombres, enseñanza de hombres. Y tristemente, mis hermanos, hoy en día cometemos un grave error. ¿Por qué entonces nosotros enviamos a los niños a la escuela en este mundo? ¿Por qué los enviamos, mis hermanos? Si son los padres los encargados de educar a sus hijos, ¿de dónde surge la idea de que un niño tiene que ser llevado al jardín, a la guardería, y ahí crecer, hacer carrera en el colegio, ¿no? Primaria, secundaria? ¿De dónde surge esa idea, ese sistema? Porque muy aparte del asunto de la falsa educación, dentro de la falsa educación está, mis hermanos, algo que se llama lo que el sistema quiere: crear personas que sean simplemente dependientes del sistema, que sean esclavos del pecado, que sean esclavos de los placeres, de lo que ellos les pueden ofrecer, el sistema, pero dejen de lado las cosas de Dios, las cosas espirituales. En algún momento una señorita estaba estudiando en el colegio y la mamá le dice: hija, vamos a hacer el culto, vamos a orar, vamos a estudiar. Y le dice: no, mamá, tengo mucha tarea, tengo que estudiar para mi examen. Otro día. Y así sucesivamente, mis hermanos, lo que hace el sistema, falso sistema de educación, es distraer a los jóvenes para que dejen de lado las cosas de Dios, para que su espiritualidad disminuya y no estén con Dios. ¿Por qué cometemos este grave error? Hace un tiempo sabemos que existían esclavos, ¿no? Y los esclavos tenían que cumplir horarios, tenían que obedecer a su patrón, a su amo, y ellos eran encargados de darle comida al esclavo. Luego nos muestra la historia que ellos se rebelaron, algunos escaparon, huían a otros lugares donde había libertad y no había ya esclavos. Sin embargo, los patrones, los jefes de estos esclavos, con el pasar del tiempo, se dieron cuenta que podían esclavizarlos, aquellos que un día fueron esclavos, sin colocarle cadenas, sin tenerlos que mantener, dándoles comida y viviendo ahí con ellos. Entonces prefirieron dejarlos en libertad, quitarles las cadenas, pero esclavizarlos de otra manera, dándoles un salario, un pago, diciéndoles: bueno, te pago tanto dinero, pero tienes que trabajar tantas horas y hacer esto. Lo mismo como cuando eras esclavo, pero solamente que ahora te damos un pago. Y hoy en día, mis hermanos, la gran mayoría trabaja, pero trabaja en algo que no le gusta, que lo hace solo porque tiene que conseguir recursos. No lo hace por amor. Y a eso se le llama también, mis hermanos, la carrera de la rata. Así lo denominan algunas personas
en el área de las finanzas. La carrera de la rata es trabajar por dinero, para pagar deudas, gastarlo, ¿no? Uno se queda sin dinero y nuevamente tiene que volver a trabajar. Vivimos en una sociedad, en un sistema de consumismo, en un sistema del materialismo, en un sistema donde nuestra vista está enfocada en lo terrenal y no en lo eterno. La falsa educación ha cegado, ha colocado una venda en los ojos del pueblo de Dios para que uno se enfoque solamente en lo material y siga este círculo vicioso. Tienes que salir al campo, tienes que obedecer a Dios. Ah, no, pero si salgo del trabajo, ¿de qué voy a vivir? No, yo ya tengo un puesto asegurado acá. Tantos años yo estudié para trabajar de esta manera. No puedo renunciar a mi trabajo. Dios me dio este trabajo, esta profesión, entonces yo tengo que continuar con lo que Dios me dio. Dios me dio esta casa en la ciudad. ¿Cómo yo voy a venderlo e irme al campo? No. Y empezamos, mis hermanos, a autojustificarnos. Y empezamos, mis hermanos, a obedecer lo que el sistema dice, lo que esa falsa educación quiere, que estemos cómodos con las cosas de este mundo y no veamos lo eterno, no sigamos la voluntad de Dios, estemos inmersos en placeres, distracciones, en el pan y circo que el sistema nos da, ¿no? Alguien dijo, un poeta en Roma, dales pan y circo y nunca se rebelará el pueblo contra ti. Y es lo que hace ese sistema de la falsa educación. Dar distracciones, dar placeres, las redes sociales, la comida chatarra, todo eso, parte de esa falsa educación que distrae. Y las personas viven felices viendo partidos de fútbol, viendo cualquier distracción, pero no pensando en su salvación, en la vida eterna. Distraídos con ese pan y circo, deseando adquirir títulos, reconocimientos y empezar a escalar en este mundo, ¿no? En las cosas de este mundo. Pero ¿qué dice Mateo 16, 26, hermanos? ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? No, pero mis hijos tienen que estudiar. Pero mis hermanos, en esas escuelas, en ese estudio, ¿quiénes son sus maestros? ¿Son personas temerosas de Dios? ¿Son personas que aman la ley de Dios? ¿Que le van a instruir a su hijo, a su niño, al joven en el temor de Jehová? ¿O solo le enseñarán ciencias que sí son importantes, pero que llegan a ser de segundo plano cuando no ponen a Dios en primer lugar? ¿Y qué aprende allá en ese sistema falso de educación los jóvenes, los niños? Se contaminan y uno como padre se esfuerza tanto para educarlo a su hijo en el temor del Señor, pero cuando va a la escuela ya le gusta escuchar al cantante tal, ¿no? Música secular. Ya empieza a hablar un lenguaje con malas palabras. Ya empieza, mis hermanos, a conocer lo que el mundo le ofrece, porque el amiguito tal y el otro amiguito en sus casas no son instruidos en el temor del Señor. Mis hermanos queridos, ¿de qué vale ganar al mundo y al final perder la vida eterna? Muchos padres envían a sus hijos a la escuela con el gran riesgo de que sus hijos pierdan la vida eterna, que se alejen de los principios de Dios. Esa es la triste realidad.
que vivimos hoy. Usted se acuerda de Martín Lutero. El gran reformador dijo una vez, en el año 1520, temo que las escuelas resulten ser las mismas puertas del infierno, a menos que trabajen diligentemente en explicar las Sagradas Escrituras y grabarlas en el corazón de la juventud. Las universidades sean las mismas puertas del infierno. Ya en su tiempo dijo eso Martín Lutero. Imagínense en este tiempo en el que vivimos. ¿Qué hay en las universidades? Fiestas, deportes, mucha distracción, cosas sociales. Pero ¿les enseñan la palabra de Dios? ¿Les instruyen para que sean misioneros en la viña del Señor? Las universidades muy importantes en nuestro tiempo, Harvard, Oxford y todas esas universidades donde instruyen a profesionales lo mejor de lo mejor en este mundo, cuando iniciaron eran universidades que instruían a hombres temerosos de Dios, instruían a teólogos, ministros, ¿sí?, para que salgan a trabajar predicando la palabra del Señor. Pero en la actualidad, dígame si se enseña teología en alguna de estas universidades. Ninguna. Se acabó, se transformó por completo. ¿Y qué pasa en el pueblo de Dios? La misma triste situación. Vamos a educar a los jóvenes. Pero ¿qué les enseñan, mis hermanos? La educación. El propósito de la verdadera educación es reflejar el carácter de Dios. El propósito, mis hermanos, de las universidades cristianas era formar misioneros, no profesionales amadores de las cosas materiales. Se tergiversó todo. Tristemente, fuimos educados por la falsa educación. Conflicto de los siglos, en la página 215, dice: para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Una vez que llegó la reforma protestante, Satanás, el sistema papal, empezó a temblar, empezó a caerse, y existe algo que se llama la contrarreforma. Y fue por medio de los jesuitas. Dijeron, bueno, ya se dieron cuenta del engaño que los tuvimos por más de 1260 años. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a crear una orden, la Compañía de Jesús, ¿no?, los jesuitas, para que puedan destruir el protestantismo y restablecer el poder papal. Esos dos objetivos. ¿Cómo lo iban a hacer? Por medio de la infiltración. Vamos a infiltrarnos en todos los lugares para que el protestantismo, la reforma protestante, muera. Ya nadie proteste contra el sistema papal. Y eso es lo que hicieron, mis hermanos, tristemente. Continúa diciendo la cita: con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes, dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar
el papismo, el falso sistema de educación. Los jesuitas, mis hermanos, crearon escuelas, colegios para los hijos de los protestantes. Eso, mire, hace muchos años atrás. Y en la actualidad, con mayor fuerza. Y tristemente, el pueblo de Dios cae en ese error, comete el mismo error de hace años y envía a sus hijos a la escuela donde los jesuitas tienen un sistema falso de educación. ¿Dónde están los jóvenes? Ese ejército de jóvenes consagrados que aman a Dios, que hacen su voluntad, que dejan todo para servir a Dios. ¿Dónde están? Mis hermanos, Satanás ha paralizado, ha anestesiado a los jóvenes porque ellos desean estudiar, ganar títulos, tener reconocimiento, cargos, ganar un sueldo, vivir bien, tener una casa, me voy a comprar un auto. Pero ¿y la obra de Dios? La obra de Dios puede esperar. No, cuando termine mi carrera, ahí voy a servir a Dios. Pero mientras estoy estudiando, tengo que quebrantar el sábado porque doy exámenes en sábado, tengo que presentar trabajos. No, pero el sábado yo no cobro a nadie, lo hago por amor. Sí, pero su mente está puesta en la nota que me va a dar el maestro. Mis hermanos, Satanás ha anestesiado al pueblo de Dios en la falsa educación. Tristemente, los jesuitas, al infiltrarse en todos los lugares y sobre todo en el tema de la educación, está educando a los jóvenes en la actualidad. No, pero yo solamente voy a aprender el conocimiento. Mis hermanos, el conocimiento verdadero es el eterno, el celestial. ¿Qué pasó, mis hermanos, con Eliseo? Este joven que recibió el manto de Elías. Primera de Reyes 19, 18 al 19 dice: sin embargo, perseveraré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con él el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. ¿Dónde estaba Eliseo? Estaba en un colegio, en la escuela de los rabinos, en una escuela de ahí del mundo. No, Eliseo estaba arando el campo, mis hermanos, la tierra. Un joven sencillo, humilde, haciendo agricultura, haciendo el ABC de la educación. Y Dios lo llamó para que reciba una doble porción del Espíritu Santo. En el tiempo en el que vivimos, va a ser derramada la lluvia tardía en su plenitud. Y va a ser derramada, mis hermanos, en aquellos que están siendo educados por Dios, en aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Va a ser derramado el Espíritu Santo de Dios en aquellos hombres y mujeres humildes de corazón que están siendo educados por el Señor. No deseando títulos, no deseando una educación jesuita, mundana, terrenal. Porque los jesuitas, ¿qué hicieron, mis hermanos, en la educación? Primero, incentivaron a que uno tenga cargos, títulos, tenga cartones, diplomas. Eso es de los jesuitas. Ellos fueron los que originaron ese sistema de premios, de títulos, certificados, reconocimientos. ¿Qué hicieron los jesuitas? Sacaron la agricultura y colocaron los deportes. Bueno, aquí los jóvenes están trabajando la tierra, pero nosotros vamos a darle deportes, fútbol, vóley, todos los deportes que existen ahí, que gasten sus energías, que se distraigan, que rían, que jueguen, pero agricultura, no. Mis hermanos, los jesuitas incentivaron a los jóvenes a que recarguen su mente
¿sí? Su mente esté totalmente recargada con un conocimiento de las distintas ciencias y dejen de lado la palabra de Dios. Tengan que memorizar fechas, lean libros y libros y libros y libros y no se ocupen. Estén tan ocupados en su ciencia, en su estudio, en el examen, en esto, que dejen de lado las cosas de Dios. Los jesuitas se ocuparon y transformaron el sistema de educación incentivando a el orgullo, a la competencia. Si yo tengo 100 sobre 100, soy mejor que mis compañeros. Ellos, el que tiene 50, ¿no? Aplazado, yo soy mejor. Eso es lo que incentivaron los jesuitas, a la competencia. La competencia es del enemigo y fue creada por los jesuitas en las universidades. Competencia, y hoy en día vemos competencia en todo, hermanos. Este distrito bautizó a 100 personas, campeón, ¿no? Estos bautizaron a poco, y hay competencia en todo, ¿no? Para memorizar versículos, competencia. Bueno, todo competencia. Eso fue implantado por los jesuitas. Profetas y reyes, dice, las escuelas de profetas establecidas por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel. Elías restableció estas escuelas y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los indujese magnificar y honrar la ley. En el relato se mencionan 3 de esas escuelas. Una estaba en Gilgal, otra en Betel y la tercera en Jericó. Precisamente antes que Elías fuese arrebatado al cielo, visitó con Eliseo estos centros de educación, lugares donde se instruía a los jóvenes para que sean misioneros. Esos mismos centros que restauró Elías deben ser restaurados en el tiempo del fin. Centros de educación donde se instruyen a médicos misioneros, a jóvenes colportores, a jóvenes que estén dispuestos a hacer la obra de Dios, a ministros totalmente consagrados para dirigir al pueblo de Dios. Estas escuelas, mis hermanos, son muy importantes en el tiempo del fin. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Cuál fue la experiencia del apóstol Pablo? Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8 dice: circundando al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo estaba en la falsa educación, siendo fariseo, un doctor de la ley, pero cuando conoce a Cristo, mis hermanos, entra en la verdadera educación y dice: todas las cosas que pude lograr o tener, reconocimientos, aplausos y demás, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No me interesa nada más que la vida eterna, no me interesa nada más que predicar el evangelio, que hacer la voluntad de Dios, que prepararme para el regreso de mi Señor, preparar a otros para que estén listos cuando nuestro Señor venga. No me interesa nada más que prepararme para el examen final del pueblo de Dios, que es la ley dominical. Ser fieles, estar preparados, mis hermanos, para el tiempo de angustia. 2 Corintios 6:14, todos lo conocemos este versículo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No hay, mis hermanos, un yugo igual con los incrédulos. ¿Qué estoy haciendo yo yendo a una universidad, siendo instruido por maestros que no temen a Dios, compañeros que no temen a Dios, y digo, los voy a convertir, cuando en realidad el que está siendo convertido soy yo? Digo, estoy bien, estoy predicando el Evangelio, pero dejé de hacer mi culto personal, dejé de dedicar tiempo a Dios, a su obra. Mis hermanos, el mensaje de Dios es decisivo. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. O nos preparamos para su regreso o nos mantenemos dormidos pensando que voy a ser aprobado cuando venga el examen final. Si yo no me preparo, mis hermanos, nos va a agarrar, nos va a sorprender y vamos a ser tristemente reprobados. Jeremías 2:13, ya leímos este versículo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua, haciendo su propia voluntad, anhelando los títulos, los reconocimientos que el mundo da. Si hay personas, hermanos, profesionales, no conocían el mensaje de la verdadera educación, bueno, no hay vuelta atrás. Pero con esa profesión, con ese conocimiento que Dios les dio, entonces apoyen, hagan la obra de Dios. Si hay algún joven que está estudiando y que le falta 5 años para terminar su estudio, pues tiene que pensarlo. Si realmente vale la pena seguir estudiando. Personalmente, mis hermanos, cuando conocí este mensaje de la verdadera educación, Dios levantó a Sutherland y Magan, 2 hombres jóvenes en el tiempo de los pioneros, para que hablen sobre el tema de la educación, la verdadera educación. Tristemente, con el tiempo, el enemigo los guió por mal camino, pero el mensaje, mis hermanos, que ellos estudiaron, compartieron, la verdadera educación, ese es el mensaje del tercer ángel, como leímos. ¿Y cuál era el objetivo? Que reflejemos el carácter de Dios en nuestro carácter. El mensaje del tercer ángel está conectado con la Reforma Pro Salud. El mensaje del tercer ángel está conectado con el mensaje de la vida en el campo. El mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, que reflejemos a Cristo en nuestro carácter. ¿Y cuál es el objetivo del campo? ¿Para qué voy a ir a vivir al campo? ¿Por miedo? ¿Ahí se viene la crisis y me voy al campo? No, el verdadero objetivo es contemplar la naturaleza, hacer el ABC de la educación, la agricultura, y que Dios vaya puliendo mi carácter. Yo vaya teniendo más paciencia, vaya siendo más humilde, más abnegado, más trabajador, más perseverante y muchas otras lecciones, más servicial. ¿Cuál es el objetivo de la Reforma Pro Salud? De igual manera, transformar mi carácter, transformar mi temperamento, tener dominio propio, autocontrol. Ese es el mensaje, mis hermanos, y el objetivo de la verdadera educación, transformarnos a la imagen de Dios y que estemos listos para cuando el Señor venga, estemos listos para el cierre de la gracia, estemos listos para los eventos finales. Esa es la verdadera educación. Personalmente, mis hermanos, cuando conocí este mensaje, dije, Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Yo tenía una oficina, tenía aire acondicionado, tenía muchas comodidades. Pero si el Señor nos llama al campo, a la agricultura, a la construcción, a las artes prácticas, carpintería, soldadura, electricidad, para aprender cosas útiles, le decimos, sí Señor, amén, vamos a aprender. Aprendimos, hermanos,
Ya estamos 4 años en el campo, más bronceados como me ven, ¿no? Pero felices, aprendiendo en esa verdadera educación. Mis hermanos, si el Señor nos llama a que seamos todos nosotros médicos misioneros, y le decimos, amén, Señor, yo nunca atendí a un enfermo, a un paciente, pero Señor, si tú quieres que yo sea un médico misionero, lo voy a hacer. Capacítame, instrúyeme. Y uno con humildad de corazón entra en el servicio de Dios. ¿Cuáles son los resultados, mis hermanos, de la falsa educación? Vamos a ver para terminar. Los resultados de la falsa educación es que crea personas orgullosas. Los resultados de la verdadera educación forma a personas humildes. La falsa educación forma a personas que tienen vanagloria, se vanaglorian ellos mismos, ¿no? La verdadera educación forma personas que dan gloria a Dios. La falsa educación incentiva a obtener títulos, grados, cargos. La verdadera educación incentiva, forma a personas siervas, servidores, ¿no? Como dijo Jesús, el que quiere ser mayor, sea el que sirve. La falsa educación forma personas competitivas. Quiero ser el mejor, el primero, ganar al prójimo. Mientras que la verdadera educación forma personas cooperativas, ayudar al prójimo. La falsa educación forma a personas amadores de los deportes. La verdadera aman el ABC de la educación, la agricultura. Es su pasatiempo favorito. La falsa educación forma a personas conformistas y cobardes. Son esclavos del sistema, a vivir en una estabilidad aparente, ¿no? Yo estoy bien así, no tengo que obedecer, esos son consejos, yo como lo que yo quiera. Mientras que la verdadera educación forma a personas valientes al obedecer a Dios y no dependen del sistema. La falsa educación forma a personas que aman lo terrenal. La verdadera educación forma a personas que aman lo celestial, lo eterno. La falsa educación forma a personas que están siendo preparados para recibir la marca de la bestia. Y la verdadera educación forma a personas que están siendo preparadas para recibir el sello de Dios. Mis hermanos, ¿quién va a ser nuestro maestro? ¿Cristo o Satanás? ¿A qué educación yo voy a pertenecer? ¿A la verdadera o a la falsa? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a reflexionar, a darnos cuenta que falta muy poco para que nuestro Señor venga, está a las puertas, y tomar prioridades en nuestra vida, con nuestras familias, y hacer su voluntad. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera
ti esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti esperaré. El Señor, mis hermanos, nos llama a que entremos al verdadero sistema, ciencia de la educación. Conocemos una familia que escuchó el mensaje, entendió el mensaje de la verdadera educación y sin dudarlo, junto con todos sus hijos pequeños, jóvenes, decidieron entrar al verdadero sistema de educación, sacarlos del falso sistema de educación, salir del falso sistema de educación y entrar, mis hermanos, en el servicio de Dios. Y así, mis hermanos, Dios tiene un pueblo, hijos fieles en todo el mundo, que está dispuesto a ser educado por el Señor, no haciendo su propia voluntad, no haciendo su propio deseo, siguiendo su pensamiento, sino siendo educados, instruidos por el Señor. El Señor viene pronto y nos llama, mis hermanos, a prepararnos, a que seamos educados por Él, que entremos a ese verdadero sistema de educación, no al falso sistema de educación. Que el Señor nos ayude a cada uno, mis hermanos, a tomar decisiones para vida eterna. Los jóvenes son llamados a servir al Señor, a que sean obreros, sean misioneros, sean médicos misioneros en la viña del Señor. Todos, adultos, jóvenes, niños, todos, mis hermanos, tenemos ese llamado. Y ya va a depender de nosotros aceptar ese llamado de Dios o rechazarlo. Va a depender de nosotros ser educados por nuestro Dios o ser educados por el mundo, ser educados por el falso sistema de educación. Hay muchos médicos de profesión, hay muchos abogados de profesión, hay muchos constructores, albañiles, hay muchos psicólogos, hay muchos pediatras, de toda profesión hay muchos, mis hermanos. Cada año las universidades sacan a más y más profesionales, se gradúan más y más. La competencia es fuerte. Hay muchos profesionales en este mundo, pero hay pocos misioneros, médicos misioneros que están dispuestos a darlo todo por el Señor. Hay alguien, mis hermanos, que desea aceptar el llamado de Dios y dice: Señor, yo quiero ser de ese grupo pequeño, aceptar tu llamado y ser un médico misionero, un misionero en tu obra, un obrero en tu viña. Si hay alguien, mis hermanos, que desea aceptar ese llamado de Dios, los invitamos a que juntos en este momento hagamos una oración para que consagremos nuestra vida a Dios. Vamos a colocarnos de rodillas y en nuestros corazones hablar con nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, tú llamas, Señor, a tu pueblo a que entre en ese verdadero sistema, la verdadera ciencia de educación, a ser instruidos por ti, a que reflejemos, Señor, tu carácter en el nuestro. Tú quieres transformarnos, santificarnos. Tú quieres, Señor, que salgamos del falso sistema de educación, salgamos del sistema, no dependamos de los hombres, sino dependamos de ti. Dependamos, Señor, de tu providencia. Vivamos por fe, trabajando en tu obra, haciendo lo que tú nos llamas, Señor, a hacer. Queremos suplicar, Padre, que nos ayudes, por favor, a capacitarnos, a instruirnos en tu palabra, en esa educación, Señor, que tú nos dejaste, que es la verdadera.
que tiene como prioridad lo eterno, lo celestial. Que esa sea, Señor, nuestra prioridad. ¿De qué sirve ganar al mundo si al final perderemos nuestra vida eterna? Queremos suplicar, Señor, que nos ayudes a tomar prioridades. Da sabiduría a tu pueblo, a los padres de familia y también a los jóvenes, a los niños, a todos, Señor. Ayúdanos, por favor, a aceptar tu llamado y ser obreros en la viña, Señor, que tú tienes. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, mucha es la mies y pocos los obreros. Tú llamas a más obreros a tu mies. Ayúdanos, Padre Santo, a ser uno de esos obreros que están dispuestos a hacer tu voluntad en esta tierra y ser educados por ti. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a prepararnos y a preparar a otros para tu venida. Nos entregamos a ti en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.